De regreso y ahora vamos a pasar a la primera entrevista del día de hoy y para ello tenemos a Omar Azañedo Sayán, quien es economista y fundador de NonCash, con el cual vamos a hablar sobre esta regulación de la SBS a las casas de cambios digitales. Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a TV Mundo Noticias. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Saludos a todos. Saludos, Omar, ¿cómo estás? Bueno, comenzar justamente con este tema bastante, importante, justamente también relacionado a NonCash. Esta regulación de la SBS, cuéntanos un poco, si es beneficiosa, trae algunas regulaciones, qué es lo que nos trae, o en qué manera afectaría, o si también beneficiaría justamente a las casas de cambios digitales, ¿no? Según estas regulaciones de la SBS. La pregunta es buena porque creo yo que se generó más bien mucha noticia o muchas expectativas por parte de las casas de cambio digital o por parte del sector fintech al que pertenecemos. Pero lo cierto es que no hay ninguna novedad. Más bien ha habido aclaraciones y prohibiciones, ¿no? Y de hecho también algunos cuestionamientos, ¿no? Y de los más importantes es que la SBS nos dice que sin su registro en la SBS, valga la redundancia, no podríamos operar o no estaríamos autorizados a operar, ¿no? Sin embargo, como prohibición dice, prohibido, nuevamente valga la redundancia, decir que están autorizados por la SBS para operar, ¿no? Y esto es porque entiendo que todavía hay vacío con respecto a si ellos nos regulan, ¿no? Entonces, no hay muchas novedades al respecto. Yo más bien creería que primero es bueno que la SBS empiece a tomar un papel más importante y protagónico con respecto a regularnos, con respecto a verdaderamente que las casas de cambio digitales estemos dentro de la SBS y que no sea una especie de... Hoy en día muchas de nosotros hemos adoptado las buenas prácticas del PLAF, de lo que es el sistema contra el lavado de activos, las buenas prácticas que la unidad de inteligencia financiera te exige, ¿no? Pero al parecer no es algo que la SBS tenga que regularnos o exigirnos, ¿no? Entonces, creo que por ahí, por ese lado, más bien sería bueno que la SBS empiece a tratar de ayudarnos a nosotros a de alguna manera entrar a este mercado financiero para poder ofrecer nuestros servicios que en la práctica ya muchos consumidores, personas y empresas lo están utilizando, ¿no? Así es, y justamente quisiera conversar contigo sobre este punto, ¿no? La creciente del uso de las casas digitales de cambio, ¿no? No sé si tuvieras, digamos, algún tipo de cifra en la cual se represente justamente el poder que poco a poco ya se están ganando y se está teniendo en los últimos años las casas de cambio digitales, ¿no? El poder que están teniendo respecto, a una física como tal. La pregunta es buena y en sí, como somos un negocio relativamente, o una línea de negocio relativamente nueva, las casas de cambio más antiguas están funcionando desde el año 2017, no a 2019. Hoy en día, digamos que las más antiguas y las más representativas del sector están teniendo alrededor de 5 a 6 años operando. Entonces somos un sector relativamente nuevo dentro de este sector que llaman digital, dentro de este mundo de las startups o de las fintechs, y no hay cifras, a eso me refiero. No hay todavía un ente que verdaderamente tenga cifras cercanas y válidas, ¿no? Hoy en día, muchas de las casas de cambio que tenemos más de 5 años en el mercado hemos cambiado más de 500 millones de dólares, algunas se acercan a los 1.000 millones de dólares. Digamos que todas juntas podríamos tener un 2-3% del mercado, y nuevamente, de un mercado del que quién tiene la cifra exacta. ¿Por qué? Porque acuérdate que desde hace más de 3-4 décadas existen los cambistas y las casas de cambio, los cambistas en la calle, más, y hace 2 décadas las casas de cambio físicas. ¿Cuánto cambian ellos si verdaderamente un cambista no tiene ningún registro? ¿Cuánto verdaderamente el mercado lo tiene? Entonces también es importante, y por eso yo desde el comienzo te decía, ojalá la SBS verdaderamente empiece a regularnos, verdaderamente hay una ley que les encarga eso, que podamos decir que verdaderamente estamos autorizados, ¿no? Y lo otro, que hay una gran diferencia entre las casas de cambio digitales
y un cambista o una casa de cambio física. Una casa de cambio digital es sinónimo o en realidad fomenta la formalización y bancarización del país. Ese es un mensaje fuerte que estamos haciendo nosotros. Muchas de esas compra y ventas que se han venido haciendo durante décadas en la calle ahora se hacen dentro del sistema financiero. Nosotros somos totalmente formales, totalmente digitales y bancarizados. Entonces verdaderamente nacemos sin mayor riesgo, ¿no? Entonces eso es lo importante que también estamos fomentando a la formalización y bancarización del país. Así es, Omar. Bueno, nos gustaría continuar todavía conversando acerca sobre este punto y estas regulaciones. Y bueno, lo importante que mencionaste, ¿no? Ante, digamos, estas alarmas que se encendieron en diversos lugares respecto a estas regulaciones de la SBS, bueno, ya nos acercamos un poco a tierra, al suelo, a piso, para tampoco estar en este punto el cual nos mencionaste. Omar, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y bueno, y ampliarnos un poquito más la información acerca de estas regulaciones de la SBS a las casas de cambio digitales. Muchas gracias, es un placer. Ojalá podamos compartir más de esto en otras ediciones y avance, ¿no? Insisto, porque finalmente son los consumidores los que tienen un mejor producto a un mejor costo y son los beneficiados. Así es, Omar. Muchísimas gracias. Él es Omar Azañedo Sayán, economista y fundador de NonCash.